Buenas tardes, alumnos de administración. Uno de los temas principales y cruciales de la investigación tienen que ver con los enfoques o paradigmas de investigación o llamados rutas de investigación que se corresponden a las rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas, que son meramente determinantes para poder dar paso a una investigación. Si no tenemos una ruta, no podremos llevar de la mejor forma posible todo lo que conlleva al proceso de la investigación. A lo largo del estudio sobre el conocimiento han surgido históricamente diversos paradigmas o corrientes del pensamiento sobre cómo indagar en distintos fenómenos o el universo que nos rodea en todos sus ámbitos físicos, social o económicos. Algunos de ellos son el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, el constructivismo, el estructuralismo, el pragmatismo. Quiero hacer mención de la importancia en el cual recae cada uno de estos paradigmas, en el cual encontramos a los cuantitativos, a los cualitativos y a los mixtos. En el caso de los cuantitativos y mixtos, podrían comprender la importancia que radica en la combinación entre los cuantitativos y cualitativos. Pero en cuestión de los cuantitativos y cualitativos hay una diferencia, ¿no? Vamos a ver por ahí que, por ejemplo, el mixto es cuando se combinan ambos enfoques, es decir, primero el paradigma, luego el enfoque, y regularmente si el paradigma era positivista o derivado de este, el método debía ser cuantitativo. Si era fenomenológico constructivista, el método tenía que ser cualitativo. Y finalmente se planteó el problema de investigación. Esto quiero dar a entender que el enfoque cualitativo es un enfoque que busca comprender, busca, se interesa por las emociones y sentimientos de las personas que están alrededor de él. En cuestión del cuantitativo, que le interesa medir y trabajar con cuestiones estadísticas. Para nosotros hemos propuesto que un esquema muy adecuado, plantear el problema, generar el entorno social y la ruta que vayamos a emprender. Pero vamos a ver en qué características radica cada uno. En cuanto al cuantitativo, se enfoca más al método deductivo y el cualitativo se basa más a la cuestión cualitativa. Lo cuantitativo se basa más a las ciencias naturales y el cualitativo se enfoca más a las ciencias sociales. Y vamos a ver algunas cuestiones. Los tres enfoques utilizan procesos sistemáticos, reflexivos y empíricos en su esfuerzo de generar conocimientos, observación y evaluación de fenómenos, establecimiento de suposiciones como consecuencia de la observación, demostración del grado en que las suposiciones tienen o no fundamentos sean ciertas en determinado contexto. ¿Sí? Proponer nuevas observaciones y evaluaciones para consolidar, esclarecer o modificar las suposiciones. El significado original del término cuantitativo se vincula precisamente a cuestiones numéricas, que actualmente representa un conjunto de procesos organizados de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones, muy apegados a cuestiones de parámetros, cuestiones de hipótesis, que radica en comprobar un fenómeno de estudio. A eso se dedica la investigación de la ruta cuantitativa. Se trata de un plan para probar las primeras diseño que es como el mapa de la ruta que vamos a trazar. Nuestra idea de investigación, nuestro planteamiento, nuestro marco teórico, nuestra elaboración de reporte, análisis de datos, que vamos a ir viendo poco a poco, pero es precisamente la investigación cuantitativa la que se radica en concebir al sujeto desde la cuestión cuantitativa estadística, desde la cuestión del reduccionismo. Entonces vamos a ir viendo. La ruta cuantitativa es apropiada, pues, como les decía yo, para comprobar hipótesis, determinar la prevalencia de una enfermedad, número de individuos que le padecen en un periodo o zona geográfica y sus causas, predecir quién de los candidatos va a triunfar en la próxima elección para presidente del país, comprobar cuál de los dos métodos de enseñanza incrementa en mayor medida el aprendizaje de algo, por ejemplo, robótica elemental en cierta población. El investigador plantea en un contexto concreto un problema de estudio acotado sobre el fenómeno de interés. El que, aunque en la evolución sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Una vez planteado el problema, el investigador examina lo que se ha indagado previamente
o sea, constituye su marco teórico. Quiero hacer mención que hablar de la ruta cuantitativa es una ruta que se enfoca, como decía yo, por la cuestión de las hipótesis, trata de explicar, mientras que la ruta cualitativa trata de comprender. La ruta cuantitativa busca hipótesis para poder comprobar, el cualitativo busca conceptos que puedan determinar la construcción de la realidad social en la cual se encuentra el investigador. La hipótesis se generan antes de recolectar y analizar datos. Siempre tenemos que tener bien conciso que toda hipótesis involucra una suposición, que yo supongo algo para ser comprobada a través de la metodología de investigación. Aquí hay varios ejemplos de investigaciones de la ruta cuantitativa: el suicidio en la prisión, características psicológicas y factores predictivos de la probabilidad de suicidio, contrario a lo cualitativo que se basa el suicidio en la prisión, el estudio cualitativo. Breve descripción: caracterización de una muestra de reos con alto riesgo de suicidio en prisiones del Reino Unido. Se determinó el efecto de las variables desesperanza, sentimiento de derrota y confusión. Cuestiones de lo cualitativo, el propósito fue investigar y detectar y estudiar las variables vinculadas dentro del problema del suicidio. Dos cosas difieren de la otra, ¿no? Lo cuantitativo busca más apegadas a las cuestiones probabilísticas y lo cualitativo busca más una cuestión hermenéutica, interpretar ahora sí que las opiniones o la situación que está emergiendo dentro del problema, ¿no? El cuidado de los enfermos, variable de riesgo social al burnout entre sus cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer, y cuestiones que vamos a ir viendo y trazando para ver viendo algunas cuestiones que conlleva ello, ¿no? Entonces, quiero darles a entender que las investigaciones cuantitativas son más meramente cuestiones objetivas, y que lo cualitativo busca no solamente la cuestión objetiva, sino la cuestión cualitativa de los protagonistas o de los implicados dentro del problema, ¿no? Entonces, cualitativo, vamos a medir, vamos a generar parámetros cuantitativos, vamos a generar características apegadas al método deductivo, y el cualitativo desde cuestiones de comprender el fenómeno de investigación. Vamos a ir viendo, por ejemplo, de conexiones entre intereses y de investigaciones, combinar intereses personales con un campo académico o profesional. Pero bueno, esto es poco ir viendo, ¿no? Cuestiones cuantitativas, por ejemplo, dice videojuegos, jugadores, identificar el impacto social de los videojuegos y sus efectos. Cuando hablamos de efectos, también hablamos de cuestiones cuantitativas. Cuando hablamos de explicar, son cuestiones cuantitativas. Cuando hablamos de medir, cuestiones cuantitativas. Cuando hablamos de demostrar, cuestiones cuantitativas. Todo lo que deriva también de las relaciones correlacionales, como por ejemplo el pensamiento empático y el sistemático, también son cuestiones cuantitativas, porque hay una correlación entre varias variables. ¿Sí? Cuestiones cualitativas ya son cuestiones totalmente diferentes, que nos conllevan a, por ejemplo, el impacto psicosocial en familiares cuidadores de pacientes que sobrevivieron a una catástrofe neurológica, la guerra cristera en Guanajuato, las consecuencias del abuso sexual, que trata lo cualitativo, como decía yo, de comprender, busca sobre todo la cuestión hermenéutica, la interpretación de los implicados dentro del problema, se enfoca mucho también a la parte subjetiva de los individuos, utiliza el método inductivo para ir viendo y tejiendo esta cuestión importante. Por ejemplo, un planteamiento cualitativo es como ingresar a un laberinto, sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. Y esta parte que vamos a ver es que la ruta cuantitativa es una ruta deductiva y la ruta cualitativa es una ruta meramente inductiva. Es más flexible, la ruta cualitativa es más flexible, es más crítica que la cuantitativa, que es una cuestión más rígida de tomar en cuenta, porque ambos utilizan métodos diferentes que difieren, ¿no? Ahí está, el clínico y epidemiológico, medicina, psicología y psiquiatría. Por ejemplo, incrementar la obediencia de los pacientes a tratamientos médicos y recomendaciones clínicas, lograr